Queremos evaluar la integral triple dada sobre la región E, donde la región se define aquí, donde x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Y es mayor o igual que x y menor o igual que 2x, y z es mayor o igual que 0, y menor o igual que x más 3y. Comencemos mirando la región de integración, la región en el espacio. El plano x igual 1 se representa gráficamente aquí en verde, y el plano x igual 2 también se representa gráficamente aquí en verde. El plano y igual x se representa aquí en amarillo, y el plano y igual 2x también se representa aquí en amarillo. Y luego el plano z igual x más 3y se representa aquí en azul, y z igual 0 sería el plano psi. Entonces, la región de integración es esta región aquí debajo de este plano azul, arriba del plano psi. Entonces, si miramos esto desde un ángulo diferente, digamos, este ángulo aquí. La región de integración, la región E, es esta región sólida aquí. Ahora configuremos la integral. Como tenemos z definida en términos de x e y definida en términos de solo x. Definido en términos de constantes, utilizaremos el orden de integración, de z, de x. Entonces tendremos la triple integral dada, donde la función integrada es 2xz, y luego para el diferencial v usaremos dz, de x. Y ahora, para los límites de integración para z, podemos z está limitado por 0x más 3y, entonces 0 es el límite inferior de integración, y x más 3y es el límite superior de integración para z. Ahora, por lo general, nos gustaría que la traza sí nos ayude a determinar los límites de integración para y x. Pero en este caso, porque ya tenemos y definido en términos de x definido en términos de constantes, realmente no necesitamos el trazado sí, así que no lo incluí aquí a la derecha. Donde aquí está x igual 1, aquí está x igual 2, aquí está y igual x, y aquí está y igual 2x. Entonces, esta región aquí puede ayudarnos a determinar los límites de integración para y x. Si volvemos y miramos la región en el espacio, si miramos hacia abajo en el plano psi, esta región aquí es el rastro psi. Observe cómo esta área se divide debajo y arriba por y igual x e igual 2x, que es la razón por la cual los límites de integración para y son de x a 2x. ¿Qué podemos decir en base a esta desigualdad aquí? Y luego las áreas delimitadas de izquierda a derecha por x igual 1 x igual 2, razón por la cual los límites de integración para x son de 1 a 2. Lo cual, nuevamente, podemos deducir de esta desigualdad aquí. Entonces ahora primero nos integramos con respecto a z, tratando a 2x como una constante. Entonces tendríamos 2 veces z al cuadrado dividido por 2. Y si quisiéramos la mitad z al cuadrado. Avancemos y simplifiquemos este antiderivado. Observe cómo los dos se simplificarán a 1, por lo que solo tenemos xz al cuadrado. Y ahora necesitamos encontrar una gran f de b menos una gran f de a realizando una sustitución de z. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Ahora recuerde, estamos realizando una sustitución solo para z, así que tendremos x veces la cantidad, cuando z es igual a x más 3y, tendremos la cantidad de x más 3y al cuadrado menos cuando z es 0, solo tenemos 0 al cuadrado. Así que simplificando, sigamos adelante y cuadremos la cantidad de x más 3y. Entonces tendremos x veces la cantidad de x al cuadrado más 6y más 9y al cuadrado. Plus 9y squared. Vamos a distribuir la x. Entonces vamos a tener x al cubo más 6x al cuadrado y más 9y al cuadrado. Y ahora cuando vuelves ahí, tratando x como una constante, entonces tendremos x al cubo y más 6x al cuadrado por y al cuadrado dividido por 2. O la mitad y al cuadrado.
y luego más 9 veces por y al tercero dividido por 3. By 3. Sigamos adelante y simplifiquemos la antiderivada. Entonces tenemos x al cubo y más aquí vamos a tener 3x al cuadrado y al cuadrado, y luego aquí tendremos 3y al cubo, entonces más 3y en cubos. Y ahora necesitamos encontrar una gran f de v menos una gran f de a mediante la sustitución de y. Entonces, primero sustituimos 2x por y. Entonces tendríamos x cubos por 2x más 3x al cuadrado por 2x por segundo. Más 3 veces 2 veces al tercero. Menos, ahora sustituimos x por y. Lo que nos daría x cubos por x. Más 3x al cuadrado. Veces x para el segundo más 3 veces x para el tercero. Y ahora simplificando. Aquí vamos a tener 2x para el cuarto plus, bueno 2x para el segundo va a ser 4x al cuadrado, 4x al cuadrado por 3x al cuadrado sería más 12x al cuarto. Más 2x al tercero va a ser 8x en cubos, 8x en cubos por 3x es 24x al cuarto. Menos aquí tendremos x hasta el cuarto. Más 3 veces al cuarto. Más 3x al cuarto. Ahora combinando términos similares, observe cómo aquí vamos a tener 38x para el cuarto, y aquí vamos a tener 7x para el cuarto. Entonces 38x al cuarto menos 7x al cuarto es igual a 31x al cuarto. Y ahora tenemos esto de vuelta a x, entonces vamos a tener 31 veces x al quinto dividido por 5, y 31 quintos x al quinto. Ahora evaluando aquí, tenemos 31 quintos veces cuando x es 2 tenemos 2 al quinto menos, cuando x es 1 tenemos 1 al quinto. Simplificando aquí, tenemos 31 quintas veces, esto va a ser 32 1, que es 31, entonces 31 quintas veces 31 es igual a 961 quintos como fracción. O como decimal, 192.2. Entonces, este es el valor de la triple integral dada sobre la región E. Espero que hayas encontrado esto útil.